Hola a todos, sean muy bienvenidos a quienes nos están viendo a través de Facebook y YouTube Live. Espero que se encuentren muy bien. Hoy los invitamos a que sean parte de la charla Pensamiento y Diseño Estratégico en tiempos de crisis, una jornada organizada por Unegocios que contará con la participación de destacados expositores quienes nos expondrán bajo el contexto de confluencia de la crisis climática, ambiental, social y sanitaria que nuestra sociedad está viviendo, en donde las empresas y organizaciones no pueden operar sin planificar y no pueden planificar sin un diseño estratégico que garantice sus fines. Con esto dicho, me presento. Yo soy Josefa Vázquez, soy Digital Marketing Manager de Unegocios FEN de la Universidad de Chile. Y saludamos entonces en primer lugar a Juan Carlos Orión. Él es arquitecto y exdecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Temuco y asesor en planificación estratégica de diversos proyectos. También presentamos a Alejandro Godoy, quien es autor del libro Emprendimiento Demoliendo Mitos, experto en estrategias, además es consultor relator, docente universitario de innovación y emprendimiento, director ejecutivo de la consultora CREA. A continuación invitamos a toda nuestra comunidad a interactuar con las redes sociales de Unegocios, ya sea a través de LinkedIn, Facebook, Instagram o Twitter, utilizando el hashtag Estudia en Unegocios. Además, para quienes estén interesados en tomar algún tipo de programa orientado a esta temática, pueden contactar a Natalie Ormazábal a normazábal@unegocios.cl. Y por otra parte, quienes estén interesados en capacitar a su empresa en esta área, pueden escribir a corporativos@unegocios.cl. Estimados Juan Carlos y Alejandro, por favor adelante, los escuchamos atentos. Perfecto. Voy a compartir inmediatamente la presentación. Y ¿me puedes confirmar si se está viendo en pantalla? No la estamos viendo, Orión, en este momento. No sé si estás compartiéndola, pero no la estás viendo, no la estamos viendo. Ya. Y ahí sí, ¿no es cierto, Alejandro? Ahí sí. Ahí estamos viendo el título Pensamiento y Diseño Estratégico. Excelente. Muy buenas tardes. Yo soy Orión Aramayo, doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Planificación, y hoy junto a Alejandro Godoy les vamos a hablar sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro, desde una perspectiva estratégica para analizar, evidentemente, las crisis que nos estamos abocando. Esta charla y esta temática surge de haber encontrado que nuestros líderes nacionales e internacionales nos decían, por ejemplo, ante el estallido social no lo vimos venir, o ante la pandemia, ¿por qué no la vimos venir? O ante las consecuencias de la pandemia, ¿por qué no lo vimos venir? Es más, algunos dirigentes, por ejemplo, con respecto al tema climático, la crisis climática, establecen esto es mentira y es un invento de nuestras competencias. Entonces, hicimos memoria de una charla que elaboramos especialmente para los ingenieros de Chile, para los estudiantes de ingeniería de Chile, sobre los desafíos y los problemas que se iban a enfrentar y qué tipo de ingeniero o qué tipo de conocimiento requerían. Y nos resultó casi profética, y es por eso que hoy día
quiero hablarles de pensamiento estratégico sobre el pasado, usando esta misma presentación para que se den cuenta que el 2017 estábamos trabajando sobre temáticas similares a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, es la misma presentación y voy a hacer algunas láminas o algunos comentarios extra atingentes a la charla de hoy. Partíamos esa presentación con el problema. Ven y vemos en esta foto, gente en una ciudad, una aglomeración, no una manifestación, sino que una aglomeración. El primer problema es la sobrepoblación. Una sobrepoblación, hoy día estamos más de 7.500 millones de habitantes, principalmente urbana, más del 55% de la población vive en ciudades, y eso hace que las ciudades colapsen, los medios de transporte colapsen, y en esas condiciones, y esto ya se viene viendo hace unos 20, 25 años atrás, surge el concepto de desarrollo sustentable. La primera mala noticia que le tengo a todos los que nos están viendo y escuchando hoy día es que eso ya no es posible. ¿Por qué? Porque si uno quisiera vivir como el promedio de un norteamericano, se requieren 5 planetas. Si uno quisiera vivir como el promedio de los ciudadanos de España, se requieren 2,5 planetas. Brasil y Chile comparten el mismo índice. Si uno quisiera vivir como el promedio de un chileno, familia chilena de 4,3 habitantes con 750.000 pesos mensuales, se requiere 1,7 planetas. O sea, hoy día el planeta no nos alcanza para vivir mínimamente. Orión, ¿sí? Sí. Disculpa que te interrumpa, pero en este momento tu pantalla se ve como la versión de presentación que ve un profesor, es decir, estamos viendo la diapositiva siguiente, no se ve a pantalla completa, yo creo que tienes que invertirlas. Perfecto, perfecto. ¿Ya? ¿Ahí? Ahí. Perfecto. Ahí se está viendo pantalla completa. Ya. Entonces, y ante esta situación de que ya no hay una sustentabilidad posible, hay dos posibilidades. Una, replantearnos el modelo de desarrollo y replantearnos cuáles son los indicadores de satisfacción para nuestras propias vidas, o evidentemente, como quizás ya lo vieron, invitar a Thanos, cual evidentemente no es la solución y no es la temática de hoy día, pero sí evidentemente el cine nos estaba mostrando la misma problemática y soluciones evidentemente fantásticas. Esto de la sobrepoblación se ve agravado con el calentamiento global, que es el aumento continuo de la temperatura desde que se empezó a medir en 1880, el cual tiene como principal factor de generación los gases de efecto invernadero, debido a que nuestra matriz energética a nivel mundial se basa en hidrocarburos, y esos hidrocarburos evidentemente son contaminantes, pero además son caros. Chile, líder a nivel mundial en el uso y en la transformación de nuestra matriz a energías renovables no convencionales para producir nuestros casi 25.000 megawatts año, lamentablemente usamos más del 50% de nuestra matriz en hidrocarburos, siendo nosotros líderes. En 2019, los principales elementos para generar energía, carbón, gas natural y petróleo, sumado a ellos más del 50% de nuestra matriz. Y más encima, las Naciones Unidas advierte que el planeta subirá a 3,2 grados independiente de que se cumplan todos los compromisos de París. Eso quiere decir de que ya hoy día, independiente de lo que hagamos, nuestros hijos y con toda seguridad nuestros nietos no conocerán el mismo planeta, los mismos paisajes, la misma biodiversidad que nosotros conocimos. Y uno de los efectos más evidentes del calentamiento global es el derretimiento de las aguas dulces y la evaporación de las aguas dulces, lo que produce sequías, no solamente para el consumo del agua, sino que además para todos los otros usos del agua, y eso redunda en una falta de alimento. Pero además, como pueden ver, el calentamiento global se concentra en los trópicos, y ya se tiene identificado los 5 sectores que habitan en el trópico que van a migrar hacia el norte y hacia el sur. La FAO de las Naciones Unidas tiene planificada la migración de 450 millones de personas en los próximos 10 años, pero no hay que esperar 10 años. Ya tenemos la gente de Honduras, Guatemala, que hicieron una marcha hace algunos años hacia Estados Unidos, donde mientras marchaban por Centroamérica seguían sumando más gente. O sea, la migración debido a las condiciones de vida que está generando nuestro modelo de desarrollo ya se inició. Si tenemos sobrepoblamiento, calentamiento global donde falta agua, donde falta alimentación, donde hay zonas del planeta que prácticamente no se puede habitar, es imposible no suponer que va a haber desigualdad y pobreza.
Y Chile en eso es líder. Es el segundo país a nivel mundial en desigualdad y es el primero lejos en la concentración de ingresos en el 1% más rico. Entonces, si tenemos las condiciones ya descritas, más una desigualdad, digamos, exagerada, líder, es imposible que no exista descontento. Y descontento con movilizaciones. Y si tenemos descontento, movilizaciones, hacinamiento, concentración, falta de agua, no hay que ser médico para entender que en esas condiciones de habitabilidad es propenso, se generan enfermedades y pandemias. Y si vemos el ciclo y el comportamiento de las pandemias, nos damos cuenta que desde 1900 para adelante se concentra la cantidad de pandemias y el surgimiento de nuevas enfermedades. Y si eso lo comparamos con el aumento de la población, que a partir de 1950 se pega el estallido de crecimiento de la población, y lo comparamos, nos damos cuenta que efectivamente el aumento de la población va ligado, ha tomado la mano el aumento de las pandemias y los problemas sanitarios. Si nos queremos mirar en el espejo del arte, en este caso el séptimo arte, el cine no nos tiene buenas noticias. El cine en la película Elysium nos muestra una tierra totalmente desertificada por el calentamiento global, sobrepoblada, empobrecida, donde la gente de élite se va a un satélite a vivir en las condiciones que ellos estiman que son las correctas o buenas. Mad Max, una tierra desertificada, altamente violenta. Cuidado que hay que acordarse que esta película está ambientada en el 2021. La Guerra Mundial Z, donde nos muestra que una enfermedad genera estos zombies, una pandemia mundial genera unas condiciones de inhabitabilidad y destrucción del planeta. Y por qué no recordar a Wall-E, donde, perdónenme la palabra, los seres humanos charqueamos el planeta, no es posible la vida, y se van en una nave espacial hasta que el planeta se autorregenere. Entonces, las condiciones que tenemos son falta de espacio, falta de agua, falta de alimento y falta de energía, en un contexto generado y acelerado o en una forma sistémica con el calentamiento global. Entonces, dicho lo dicho, ¿se puede decir, o alguien podría decir, que no lo vimos venir? Realmente, ¿se puede decir con mediana responsabilidad que no lo vimos venir? Hay gente que lo vio venir. Bill Gates, el 2015, en una charla TED, dice que el gran problema que va a enfrentar la humanidad no son las guerras, ni las guerras atómicas, ni nucleares, sino que son efectivamente las pandemias. Y ahí, cuando tengan y compartamos la presentación, van a tener el link para verlo. También me imagino que muchos de los que nos están viendo hoy día tuvieron la oportunidad de ver esta serie El Reemplazante, donde era evidente las condiciones, digamos, de compresión social y de situación inaguantable en ciertos segmentos de la población de Chile que daban pie para un tema social. El problema es que ni las charlas de Bill Gates, ni El Reemplazante, ni otro elemento donde se pudo haber previsto, se transformaron en políticas públicas o se transformaron en planificación. Chile se enfrentó a una crisis social sin un plan y se enfrentó a una crisis sanitaria sin un plan. Y lo más probable, y ahí les pregunto a ustedes, ya sea porque ustedes mismos son los responsables en sus propias empresas o conocen y trabajan con los responsables de la planificación de la empresa, si tienen un plan de contingencia para el evidente, próximo, cercano crisis que vamos a tener por temas ambientales. Y lo más probable es que no digan que no. Entonces, cuando la realidad y el análisis no se transforma en una política pública o en una planificación, es porque no se está considerando realmente. Entonces, ¿cuál es la solución? Y la solución la tenemos mucho más cerca de lo que pensamos. Y aquí está la parte, digamos, no solamente poética, sino que más esperanzadora. Necesitamos espacio, agua, alimento y energía. Aysén, solo Aysén, es más grande que 100 de los 194 países que están inscritos en las Naciones Unidas. Es más grande que Portugal, que tiene 11 millones de habitantes. Es más grande que Cuba, que tiene 13 millones de habitantes. Es más grande, evidentemente, que Bélgica, que tiene casi 20 millones de habitantes. Entonces, Aysén solamente tiene 110.000 habitantes. Casi una persona por kilómetro cuadrado. Aysén tiene espacio. Pero Aysén no es la región más grande del sur de Chile. Magallanes es más grande, tiene 130.000 kilómetros y solo 160.000 habitantes, un poco más de un habitante por kilómetro cuadrado. Entre Magallanes y Aysén ocupan el puesto 80
de los 250 nombres de países que existen o de los 194 que están en las Naciones Unidas. Y están totalmente vacías. Tenemos espacio no solamente para resolver los problemas de migración interna, sino para dar solución a problemas continentales. Tenemos agua. El campo de hielo sur y el campo de hielo norte representan la mayor reserva de agua dulce del hemisferio sur. Tenemos agua dulce pero no potable, para lo cual se requiere ingeniería, ciencia, inversión y una política pública para transformar eso efectivamente en agua, y que es una solución no solamente para nuestro país, sino que para nuestro continente y quizás también para el planeta. Y estos ríos, nosotros además tenemos ríos que son de origen glaciar, de estos glaciares, que son permanentes en el tiempo, con lo cual evidentemente el fluido de agua es permanente y además permite usarlo para energía, ya que tienen un tremendo caudal. Y si esos ríos, desde Concepción hacia abajo, los transformamos en una carretera hídrica, no solamente podemos tener agua dulce para solucionar problemas globales, sino que además podemos parar nuestra propia desertificación, ya sea en un canal hídrico en superficie o submarino. Con lo cual podríamos detener, más allá de La Serena, la desertificación que está llegando a la región metropolitana, lo que va a implicar que en los próximos años, de los 7,5 millones de habitantes que viven en Santiago, van a tener que emigrar 3 millones sin planificación, sin condiciones, en pobreza, en hacinamiento, en una arrancada hacia el sur. Además, Chile, en general, y sobre todo en el sur, es una potencia agroalimentaria. Lo es actualmente, ya. Nosotros somos líderes a nivel mundial en uvas frescas, en arándanos, en ciruelas, en manzanas. Pero, debido a que nuestra condición geográfica nos transforma en una isla fitosanitaria, podríamos, debido a la cordillera, al desierto, al océano y a los campos de hielo, podríamos transformarnos en líderes mundiales no de la solución masiva de alimentos, para eso hasta Brasil y Argentina, que son los grandes graneros del mundo, sino que nosotros podemos producir productos alimenticios de gran calidad, sin insecticidas, sin químicos, sin modificaciones genéticas, que va a ser evidentemente los requerimientos alimentarios del futuro. Además tenemos energía renovable, no solamente no convencionales, sino también convencionales como la hidroeléctrica. Tenemos un potencial hidroenergético que solamente interviniendo 6 de nuestros ríos podríamos abastecer los 25.000 megawatts anuales que nosotros necesitamos de energía, con 6 ríos. Pero además tenemos un potencial de energía solar térmica, de energía solar fotovoltaica, un potencial increíble y todavía no totalmente mensurado sobre la energía mareomotriz. Tenemos un potencial geotérmico, ¿cómo no va a ser así si somos un país volcánico? Y evidentemente ahí hay un tremendo potencial energético. Un potencial eólico no solamente en el sur de Chile, donde hay mucho viento, sino que a lo largo de todo el país. Tanto así que sumada todo el potencial energético renovable y renovable no convencional, son 2 millones de megawatts. Y hoy día nosotros consumimos 25.000 megawatts. Si nosotros fuéramos un país altamente industrializado, como Alemania, consumiríamos 200.000 megawatts. Eso quiere decir que nosotros actualmente podríamos planificar y proyectarnos en ser los principales exportadores de energía limpia, renovable al mundo. Pero la energía tiene un problema. ¿Cuál es el problema? El almacenamiento. Y Chile es líder mundial en reserva de litio, que es el principal elemento para la construcción de baterías. Solamente Bolivia tiene más reservas que nosotros, por ende, no solamente tenemos la solución en términos de energía, sino que además de la mantención y la acumulación de ella. Entonces, ¿qué ingenieros son los que necesitamos para este futuro más que probable? Y ahí me acuerdo cuando tuve la posibilidad de estudiar en Alemania, que fui a la oficina de la Mercedes-Benz y tenían este letrero, Das Besten oder nichts. ¿Qué significa? Lo mejor o nada. Entonces, los ingenieros del futuro deben ser no buenos, extraordinarios, porque bueno no es suficientemente bueno para la realidad en que nos enfrentamos. Esto que le acabo de mencionar, con un par de láminas extras que ya le había mencionado, es lo que nosotros estábamos hablando en 2017, 18 y 19 a los estudiantes de ingeniería de la facultad donde hacíamos clases. Entonces, nosotros somos pitonizos, somos profetas,
No. Lo que hacemos nosotros es que anticipamos el futuro debido a que pensamos y diseñamos estratégicamente. ¿Qué significa eso? A problemas complejos, soluciones muy simples. El esquema que están viendo en este momento en pantalla representa el modelo de cómo se debería pensar estratégicamente. Y esto no es una metodología para que ustedes o para que la gente la aprendan. Al contrario, es una metodología hecha en Alemania basada en cómo el hombre piensa. O sea, no es que haya que aprender esto. Normalmente uno tiene un deseo, los deseos te producen problemas y se desarrolla estrategia. ¿Qué es un problema? ¿Hasta qué es un deseo? El deseo es una fuerza motriz, por lo general irracional, que nos lleva a la felicidad. Según Aristóteles, el movimiento es siempre el deseo, ya que puede mover contrariando al razonamiento y el razonamiento no puede moverse si no hay un deseo que lo acompañe. El deseo es el origen de lo que después transformamos en la planificación, la misión, los objetivos, las metas, lo que queremos, los lineamientos. Los deseos no a veces, sino que prácticamente siempre producen problemas. Y un problema es el desequilibrio negativo entre los deseos y los recursos disponibles. ¿Cuándo tengo un problema? Cuando mis deseos pesan más que los recursos que son tiempo, dinero, etcétera, personas. Y solo cuando tengo problemas necesito diseñar estrategias. Las estrategias se hacen imprescindibles. Pensar estratégicamente cuando tengo problemas. Y la estrategia es cómo abordar los problemas con tal de garantizar conseguir lo deseado. Según Sun Tzu, los expertos del arte de la guerra someten a los ejércitos enemigos sin combatir. El arte de la guerra es ganar sin combatir. Y esto se da en un marco moral, que es lo que determina qué estoy dispuesto a hacer y qué estoy dispuesto a no hacer para conseguir lo que deseo. Porque evidentemente nada bueno se consigue con malos medios. El creer que todo es válido para conseguir los deseos de una empresa, de una persona, de un grupo político, es un error porque lo que va a construir evidentemente un planeta, que el que estamos pretendiendo contener, salvar y poder habitarlo, no se va a conseguir. Entonces, cuando yo tengo claramente identificados los deseos personales o los deseos institucionales o los deseos del grupo que voy a representar, y cuando digo deseo es la fuerza motriz, es lo que me hace levantarme temprano, es lo que me hace hacer cosas que normalmente no hago, cuando luego de tener los míos identificados, soy capaz de identificar los deseos de las otras personas, del otro, y por qué está dispuesto realmente a hacer cosas que normalmente no hacía. Por ejemplo, en la crisis social, la simplificación, como por ejemplo decir, no, estos cabros están pagando, estos cabros están manipulados. Gente que estaba prácticamente todo el día enfrentándose o viviendo en condiciones muy precarias y asumiendo todo lo que significa el enfrentamiento con carabineros, es más que eso. Y si no lo vieron, es porque no están viendo la realidad y no están viendo cuáles son los deseos que motivan que esa gente esté haciendo lo que está haciendo. Y evidentemente deben haber cosas tan complejas como lo que analizamos al principio. Entonces, cuando identificamos nuestros deseos y los deseos de otros y entendemos los problemas que tienen las otras personas y los nuestros, estamos ya pensando sistémicamente y estamos pensando evidentemente en cómo interaccionan nuestros deseos y los problemas. Y luego la estrategia, a diferencia de la planificación, lo que busca es garantizar. Y la diferencia con la planificación es que la planificación yo puedo hacer un muy buen plan, puedo cumplir con todos los pasos de la planificación, pero no necesariamente consigo lo que yo me había propuesto. No sé si se acuerdan, en los años, a principios del 2000 y en el año 90, Chile jugaba como nunca y perdía como siempre, o sea, hacía una súper buena planificación, cumplían todo lo planificado y perdían. Y luego llega Bielsa, y con Bielsa Chile empieza a ganar con la misma gente y las mismas condiciones. Algo había hecho distinto. ¿Qué es lo que había hecho? No cambió a las personas, no cambió su físico, no cambió su alimentación, no cambió el contexto cultural, cambió la estrategia, porque entendió perfectamente lo que sus jugadores o el entorno deseaban, cuáles eran los problemas que tenían, y con eso garantizó el éxito. Y eso es lo que a nosotros nos permite, 2017, empezar a preparar a nuestro ingeniero y enseñarle las herramientas necesarias para enfrentar los problemas que hoy día estamos viendo. De hecho, y solamente como cierre a lo que estoy exponiendo, dentro de la malla de ingeniería incorporamos primero auxilio, incorporamos montañismo e incorporamos buceo,
para que tuvieran una visión global y para que aprendieran de disciplina, de sacrificio, en contextos donde lo exigían. Y además preparándolas para posibles condiciones que iban a vivir. Aquí está mi información y la foto que ven evidentemente no soy yo, es Sun Tzu, que es altamente recomendable a los que no lo hayan leído y a los que lo leyeron releerlo en el contexto de lo que hemos expuesto hoy día. Esa es mi parte. Alejandro, te dejo en tus manos a la audiencia y extrañamente cumplí el plazo, Alejandro, así que eso tienes que felicitarme, invitarme un café después.